Valentina Díaz. Oh, bueno, entonces como ustedes ahora mismo presentan las pruebas a ver, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando preguntas tipo pruebas a ver. Ya la semana pasada iniciamos, ¿cierto? En biología iniciamos, entonces ya esta semana es el segundo taller. Vamos a trabajar preguntas pruebas a ver. El viernes en la mañana, tuvimos una reunión, ¿cierto? Para la preparación de las pruebas de 8 a 12. Los interesados, los que querían, digamos, eh, tener un poquito cosas que les sirven a la hora de presentar la prueba y con la intención de que les pues, den un buen puntaje, pues se conectaron. Estuvimos trabajando las preguntas, les di unas recomendaciones, ¿qué? En el IFE, cómo se pregunta. Aquí en el timbre. La Brian, buenos días, Brian. Brian, Brian. Bueno, entonces la idea es, digamos, presentarles el tipo de preguntas, saber en cada área cómo es lo que pregunta, qué temas pregunta, todo eso lo vimos en viernes. Algunos de los que están aquí pues estuvieron conmigo el viernes, otros lamentablemente no, quién sabe qué habrá pasado. Eh, entonces seguimos trabajando. Listo, preguntas tipo prueba saber. La idea es que ustedes pues respondan esta guía. Igual ahorita la vamos a responder entre todos, ¿listo? Entonces, la ventaja de que ustedes estén a esta hora conectados es que ustedes pues, van a conocer la respuesta y obviamente pues la guía le va a quedar bien elaborada, ¿no? Ese es el premio por pagar el precio ustedes aquí, estando conectados a esta hora. Les pido el favor, eso ya cuestión de ustedes, ¿no? Tomen su conciencia y de que no presten o sea, la respuesta que vamos a trabajar ahora, no se las den a los compañeros que no se han conectado, déjenlos que ellos mismos consulten, investiguen, lean, ¿listo? Pues porque también sería injusto con ustedes también, ¿no? Ustedes mismos pagan el precio a esta hora conectándose, ¿sí? En ese momento pues está lloviznando, está rico el clima, y muchos de ustedes podrían estar durmiendo a esta hora, pero pues se levantaron, están aquí conectados, entonces eso es un precio que están pagando. Y tal vez algunos de los que no están conectados ahora estarán sabrosos, Brindando. exacto, estarán sabrosos durmiendo, no están pagando el precio, ¿Dónde? entonces que usted le diga, compañero, mire la respuesta y usted sí pagó el precio y el otro no, entonces como injusto, ¿no? Pero pues como le digo, eso ya es cuestión de ustedes. Bueno, dice, preguntas tipo prueba de saber 11 de biología. Responde las preguntas de nuevo de acuerdo con la siguiente información. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Puedo? Sí, claro. Ok. Em, en los seres humanos, la visión depende de dos tipos de células nerviosas capaces de convertir la luz en impulsos nerviosos. Los conos y los bastones. Existen tres tipos de conos que son sensibles a la luz de diferentes colores, de manera que, en conjunto, permiten la sensación de la visión en color. En cambio, existe solo un tipo de bastones que permiten la visión en tonos grises. Otra diferencia entre conos y bastones es ilustrada por la figura 1. Los conos necesitan mayor intensidad de luz para responder, mientras que los bastones responden a muy bajas intensidades lumínicas. Primero,
Según la información suministrada, el mejor color para comunicarse de noche mediante bandera sería A, azul, B, rojo, C, amarillo, D, verde. Listo, entonces le decimos la información. Nos está hablando de dos clases de células que hacen parte de la visión, ¿cierto? ¿Sí? Dos células que hacen parte, dos células nerviosas que hacen Es parte el verde, ¿no? del ojo. Entonces, están los El conos verde, ¿no? y los bastones. ¿Por qué el verde? Porque es el que... Ah, no, espere. Porque dice que la que necesita menor intensidad lumínica para comunicarse y el verde es el que está más abajito. Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta. La D, verde. Claro, entonces mire, algo que yo les decía el viernes, creo que Daniela estuvo con nosotros, sí, Daniela estuvo con nosotros el viernes, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo les decía que generalmente la gran mayoría de las preguntas del IFE, la respuesta está ahí camufladita, está aquí mismo. O sea, toda la información se le dan aquí para que usted pueda responder. Es muy rara la pregunta que, obvio, se necesita un conocimiento base, ¿no? Conocimiento básico. Como por ejemplo saber qué son los conos y los bastones. Pero muchas veces la respuesta está aquí. Todo es cuestión de interpretación. Está hablando de dos clases de dos células, ¿no? Conos y bastones. Conos, los bastones para ver la noche, conos para ver en el día, ¿no? Entonces aquí le dicen que, dice que los bastones, y está en la figura 1, o sea, en esta gráfica, los conos necesitan mayor intensidad de luz para responder, mientras que los bastones responden a muy bajas intensidad lumínica. Ahí mismo le dan la respuesta, me dice muy bajas, vea, muy baja intensidad lumínica. Luego dice, según la información suministrar el mejor color para comunicarse de noche. Mira, aquí también me está dando la respuesta, de noche, no me está diciendo de día. Si es de noche, estamos hablando de los bastones. O sea que yo, ¿qué gráfica debo mirar? Pues la de los bastones. Y dice que a muy baja, o sea, lo más bajito, pues el más bajito es el verde. ¿Listo? La respuesta la D. Segunda. ¿Quién me ayuda con la segunda? Que no sea Daniela, para que participe otro. O otra. Yo, profe. Listo, listo. Segunda, la percepción del color depende de las diferencias en la actividad nerviosa. Número de impulsos nerviosos por segundo. Entre los tres tipos de conos, así el color amarillo se percibe cuando los conos tipo 2 presentan la actividad máxima, mientras que los conos tipo 1 presentan una actividad algo inferior y los conos tipo 3 presentan una actividad muy baja. En algunas formas de la enfermedad conocida como daltonismo, las personas carecen de conos funcionales del tipo 2. Según la figura, esta anomalía tendría como consecuencia que las personas podrían ser incapaces de distinguir los colores. A. Verde de las naranjas. B. Azules de los verdes. C. Azules de los amarillos. D. Naranja de los rojos. Bueno, ¿para cuál respuesta creen que es? Nos está hablando de tres clases de, tres tipos de células nerviosas, ¿cierto? De los conos. Entonces está el tipo 1, representado por estas rayitas, que es punteadita, o sea, esta. Está el tipo 2, que es una raya derecha, que es esta. Está el tipo 3. Así el programa dice, volvemos a leer. No, ¿Cuál va sería? de azul a naranja. O sea, ¿cuál opción? Azul. Como que azul, azules de los amarillos. Azules de los amarillos, la C.
azul y amarillo. Vamos a leer. Dice, la percepción del color depende de la diferencia en actividad nerviosa, número de impulsos nerviosos por segundo, entre los tres tipos de conos. Entonces, hay tres tipos de conos, ¿sí? Están aquí representados tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Dice, así, el color amarillo se percibe cuando los conos tipo 2 presentan la actividad máxima. El color amarillo, ¿cuál es el amarillo? Violeta, azul, verde, amarillo acá. Dice, el color amarillo se percibe cuando los conos tipo 2 presentan la actividad máxima. O sea, tipo 2 sea esta. O sea, cuando más alto esté, ¿no? Cuando más alto esté el pico, ahí se percibe el amarillo. Luego dice, mientras que los conos tipo 1 presentan una actividad algo inferior y los conos tipo 3 presentan una actividad muy baja. Pues el tipo 2, tipo 1 es este. Es como la imagen tampoco es muy clara, ¿no? Es borroso. Dice, en algunas formas de la enfermedad conocida como daltonismo, las personas carecen de conos funcionales del tipo 2. O sea, esta. Las personas carecen de conos funcionales del tipo 2, o sea, no tiene conos tipo 2. Según la figura, esta anomalía tendría como consecuencia que las personas podrían ser incapaces de distinguir los colores Es la A, profe. verdes de la Verde de naranja. los naranjas. Listo, verde de la naranja. Luisa, ¿por qué verde de la naranja? Se ve en la gráfica Sí, la, la tipo 2 es la que no, la que carece. sí. Entonces, el verde, o sea, no sé cómo explicar, profe. Como que el pico más alto del tipo 2 está en el verde y el más bajo está en el naranja. Pues supongo que es por eso. Ujú. Porque la gráfica del tipo 2 abarca desde el verde, mire, al naranja, pasando por el amarillo. Y si no tiene este, pues que no va a diferenciar verde del naranja. Ujú. Muy bien. La respuesta es la A. Aquí no muestra la pregunta, que cuando usted lea, tiene que mirar bien la gráfica, ¿sí? Interpretación de gráfica. Claro, si me está hablando del tipo 2, que es este, ¿cierto? Pues dice que carece de esta actividad del tipo 2, pues, oye, claro, no va a poder, y el tipo 2 que abarca, miren, verde y naranja, entonces es no poder diferenciar entre el verde y naranja. Por acá decían que la C, Profe, pero la cosita comienza a partir del azul. sí, pero es que la mayoría de la, o sea, lo que más abarca, si usted se da cuenta, mire, del azul es muy poquitico, y como decía Luis, el pico más alto está en el verde y el pico más bajo está en naranja, ¿sí? Y abarca toda esta franja, Mm, ¿sí? En cambio la C, ¿para qué decía la C? Dice azules de los amarillos, azules de los amarillos, pero es que el azul abarca muy poquitico. mm. Tercera pregunta, ¿quién? Que no sea ni Luisa ni Daniela. Listo, entonces coloquemos un hombre, ya le dio dos mujeres. Santiago Campo. Ayúdenme con el Sí, tercero. profe. Dale, La Santiago. mayor parte, la mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal, por lo que su producción de calor es baja y metabolismo lento. Por otro lado, los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal. Teniendo en cuenta esta diferencia, usted pensaría que los... Ya, profe. Siga, diga las opciones de respuesta. A. Mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los reptiles. B. Reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos. C. Mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los reptiles. D.
reptiles presentan una menor cantidad de ribosomas en comparación con los mamíferos? Bueno, entonces, vemos que hay dos, o sea, para yo descartar, como le decía no, el viernes, es otra manera. Muchas veces usted la respuesta no la conoce directamente, pero usted sí sabe cuál no es, que usted empieza a descartar, y ahí sí obtiene la respuesta. Si vemos, nos dan dos opciones. ¿Son las mitocondrias o son los ribosomas? ¿Sí o no? Mire, porque vamos a hablar de las mitocondrias. ¿Ve? Mitocondrias, mitocondrias. Ribosomas, ribosomas. Entonces, podemos partir de ahí. ¿Quién es el encargado? A ver, ¿qué órgano está implicado en la regulación de la temperatura corporal? La mitocondria y los ribosomas. Voy a recordarles. Los ribosomas están encargados de la producción o síntesis de proteínas. Esa es la función de los ribosomas, síntesis de proteínas. La mitocondria está encargada de la respiración celular, es decir, del metabolismo de las células, de la producción de energía. Ahora, entonces, ¿cuál de los dos organelos está implicado con la temperatura corporal? ¿Mitocondria o ribosomas? Ya hasta leí la respuesta. ¿Cuál es? Los ribosomas, profe. Le digo, los ribosomas son encargados de la síntesis de proteínas, no más. Los mitocondrias, profe. Mitocondrias, profe. Ajá, las mitocondrias son las encargadas de la producción de energía. Entonces, lo que nos habla el texto es que los reptiles son ectodermos. Entonces la B, profe. Reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos. Muy bien, esa es la respuesta. La ven. Claro, si ellos dependen de la temperatura externa, son ectodermos, es porque tienen menos mitocondrias, ¿sí o no? Que los mamíferos, nosotros que no necesitamos, nuestra temperatura corporal no depende de que esté haciendo frío o haciendo calor. Claro, influye en el sentido de que pues, usted le da frío, pero usted la temperatura no se le va a bajar. O sea, si está haciendo frío y su temperatura corporal de 36 grados centígrados no le va a bajar, le va a mantener igual. A menos que le dé fiebre, no se le va a subir. Listo. Cuarta pregunta. María Valentina. Dos polillas macho A y B que buscan aparearse con una hembra se desplazan a lo largo de las rutas señaladas por las flechas. Solo la polilla A tiene éxito, sugiriendo con esto que A. Los machos prefieren aparearse con las hembras que se encuentran más cerca. B. Los machos siguen olores que emiten las hembras. C. Los machos prefieren el camino más corto para llegar a una hembra. D. Las hembras prefieren machos capaces de recorrer distancias más largas. Bueno, ¿cuál cree que sea la respuesta? Nos hablan dos polillas, vean. Polilla A, polilla B y dirección del viento. En contra. Dice que buscan aparearse con una hembra que se desplazan a lo largo de las rutas señaladas por las flechas. Entonces, esta, por ejemplo, hace esto, llegan de la hembra. Es la C, profe. La C, los machos prefieren el camino más corto para llegar a la hembra. ¿Esta pudo llegar donde la hembra? ¿Quién llegó donde la hembra? ¿El A o el B? La polilla A. La A. La B no llegó donde la hembra. No llegó donde la hembra. Si este hubiese llegado donde la hembra, también, entonces uno podría decir, sí, eligió el camino más corto. Este le gustó el camino más largo, pero este no llegó. Entonces, la distancia no tiene nada que ver. A ver, ¿qué otra respuesta es? La B. La B. La B. La B, los machos siguen olores que emiten las hembras. Claro. Hay algo que mire, clave que me dice por qué el olor, por la dirección del viento. El viento es lo que hace dispersar el olor hacia allá. Respuesta a la B. Quinta.
Mire, esto es leyes de Mendel. Judy, ayúdame a leer la quinta, por favor. Mi profe, la verdad me duele la garganta. O sea, no puedo ponerme a leer todo eso. Bueno, es más gráfico que lectura, mire. Pero si no se siente bien, entonces Yo vamos la a- leo, profe. Eso, o sea, bien, Brian, hágame el favor. El siguiente árbol muestra la herencia de una enfermedad que afecta el funcionamiento del riñón en humanos. Listo, entonces analicemos la gráfica. Es un árbol genealógico, ¿cierto? Dice que afecta el funcionamiento del riñón en humanos. Y aquí nos da las convenciones, o sea, qué significa cada cosa. Cuadrito significa hombre, círculo significa mujer. Si es un cuadro negro es hombre afectado por la enfermedad y si un círculo negro es una mujer afectada por la enfermedad. ¿Listo? Eso se ve en noveno, se llama árbol genealógico. Tiene que ver con genética humana, la transmisión de enfermedades o herencia. ¿Sí? Dice generación 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que en la generación 1 está afectada una mujer, ¿cierto? Con un hombre, ¿cierto? Esposos, tuvieron 3 hijos, ninguno salió afectado. Aquí una pareja sana, tuvieron un varón afectado, los otros sano, este sano, porque este sano, perdón, porque este es hijo, este ya no es hijo, este es pareja de este. Bueno, y así sucesivamente, generación 3, hijos todos sanos, lo mismo esta, la generación 4 igual, y en la quinta generación salió un hombre afectado y una mujer afectada. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hay afectados tanto mujeres como hombres, ¿cierto? Y que no en todas las generaciones, mire, por ejemplo, en esta generación, en la tercera y en la cuarta, ninguno salió afectado. Solamente apareció en la primera ya la traían a la segunda generación y en la última, la quinta. Listo, ese análisis que se le puede hacer a ese árbol genealógico. Dice, a partir de este árbol puede pensarse que la herencia de la enfermedad, léala para llenar, por favor. Brian. ¿Brian salió? Ah. Ya, profe, tiene el micrófono apagado. Depende de un alelo tipo dominante, depende, está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo, no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo. ¿Cuál respuesta creen que es? ¿Se acuerda que bien les expliqué sobre eso? Dominante, recesivo, homocigoto, heterocigoto. ¿Qué es alelo, profe? Alelo quiere decir con la manera en que un gen se puede expresar. Me explico. Está el color de piel blanco, ¿sí? Y está el color de piel oscuro. Entonces, existe un alelo para el piel blanco, o sea, es una opción que se puede expresar. O sea, una persona puede nacer con piel de color blanco, es un alelo. O una persona puede nacer con piel de color oscuro, es otro alelo. Una persona puede nacer con ojos claros o puede nacer con ojos oscuros. Entonces, eso es alelo, la manera en que un gen o la alternativa que tiene un gen para expresarse. Tiene dos alternativas, claro, oscuro, cabello liso o crespo. ¿Sí? Esos son alelos. Ok. Dice, dominante. Es que lástima que ustedes no estuvieron en el viernes, pues yo les expliqué a todos. Dominante quiere decir que siempre se va a transmitir. Siempre, ya, pues es dominante. O sea, por ejemplo, una pareja, uno es de color de piel oscura, el otro es de piel blanca. Si tienen un hijo, es más probable que nazca de piel oscura que blanca. ¿Por qué? Porque el gen oscuro es dominante, ¿sí? Es más común, es más probable. Entonces, ser dominante quiere decir que en las generaciones siempre se va a transmitir por lo menos una vez. Entonces, yo les muestro acá el cuadro, el árbol genealógico. En todas las generaciones se expresó el gen afectado. No. No, ¿Sí? no, En todas las generaciones se expresó el gen afectado o no.
No, señor. No, o sea que es dominante o no es dominante. La A. Depende de un alelo dominante. No, Si no se manifestó en todas las generaciones, ¿puedo decir que es dominante? no, No, no la de Es dominio. recesivo. No, porque no se manifiesta en todas. La B dice, está ligada al sexo. ¿Qué significa un gen ligado al sexo? Quiere decir que siempre se manifiesta o solo en hombres o solo en mujeres. Pregunto, ¿se manifestó no, solo en hombres o solo en mujeres? no, tampoco porque al No, final se manifestó en en los los dos. dos. Ah, exacto. No, no está ligado al sexo, profe. Entonces, muy bien. C, está ligada al sexo y depende de un alelo La recesivo. de, profe. Ajá, respuesta a El, la D. la de, profe, la de. Ajá, no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo. Muy bien. Respuesta a la quinta, la D. Sexta, responde las preguntas 6 y 7 de acuerdo con la siguiente información. 6 y 7. Sebastián, Perdomo, ayúdame con las 6. Por favor, Sebastián. Sebastián, ¿no está? Porque bueno, tanto responde. Sebastián, es lo que yo por eso los pongo a leer, yo me doy cuenta si están colocando cuidado o no. Entonces, es como triste, ¿no? Que uno, pues, les esté explicando, la idea es que ustedes le vayan en las pruebas. Y si no ponen cuidado, pues, entonces no es necesario que se conecten, ¿no? Ahí como igual. No, Santiago ya leyó. Carlos, ¿le sube el micrófono? Carol, Carol, No, profe, pero ella no le tampoco sirve el responde por el micrófono. chat. Lo más probable es que no le sirva. No. Sebastián Perdomo, Sergio, Sergio, Señor, ayúdame a leer la pregunta, hazme el favor. los niveles de azúcar en un organismo son regulados por las hormonas insulina, insulina y glu- glucagón, mientras una de ellas estimula el almacenamiento de la glucosa en los tejidos, la otra promueve su movilización. El siguiente gráfico muestra los resultados de mediciones de la concentración de estas hormonas con respecto a la cantidad de glucosa en sangre realizadas a un paciente. De este gráfico es posible deducir que la insulina actúa incrementando el nivel de glucagón en la sangre. B. El glucagón aumenta el nivel de insulina en la sangre. C. La insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. D. El glucagón aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. Listo, entonces nos está hablando de dos hormonas, ¿no? Glucagón e insulina.
Las dos están relacionadas con la regulación del azúcar en la sangre. Dice que mientras una almacena los tejidos, la otra se cambia. Mientras una de ellas estimula el almacenamiento de la glucosa en los tejidos, la otra promueve su movilización. ¿Sí? Entonces, cuando una persona consume, digamos, un alimento, ¿sí? o almorzó, por ejemplo, comió papa, bueno, yuca, harinas, almidón, carbohidratos, eso es azúcar. Entonces, el nivel de glucosa en la sangre empieza a aumentar. Entonces, el glucagón lo que va a hacer es reservarlo en los tejidos cuando hay mucho azúcar, ¿sí? Y la glucosa lo que hace es regularlo, ¿sí? O sea, uno lo almacena y el otro lo disminuye. Aquí tenemos concentración de glucosa sanguínea. Dice nivel normal de glucosa. O sea, aquí es el nivel normal. Entonces la insulina vemos que viene constante, constante, constante. Y aquí en este punto se disparó, empezó a aumentar. El del glucagón va aumentando, aumentando, aumentando. Cuando llega a cierto pico, empieza a bajar. Si usted se da cuenta, mientras una baja, mire el análisis de gráfica que hay que hacerle. Mientras la del glucagón baja, la insulina sube. ¿Sí o no? Vea. En este punto bajó y la otra subió. De este gráfico es posible deducir ¿qué? ¿Qué respuesta cree que es entonces? La C, profe. Muy bien, la C, claro. La insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. Mire el pico de la glucosa, cuando aumentó la concentración de la glucosa, la insulina se dispara. Por eso los diabéticos se tienen que aplicar insulina, ¿sí? Porque cuando ellos comen, su nivel de glucosa en la sangre aumenta, ¿sí? Entonces, como ellos tienen un problema en el páncreas, porque el páncreas es el órgano encargado de liberar insulina, que se la tienen que inyectar. Y también por eso es que cuando muchas veces a usted le hacen un examen de sangre, le dicen vayan a ayunas, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Me van a hacer un examen de sangre, tiene que ir al médico y le dicen vayan, vengan a ayunas. ¿Por qué le pide que vayan a ayunas? Porque es que en ayunas, como se mete glucosa, o sea, en la persona que está en ayunas obviamente no ha comido, entonces su nivel de glucosa en la sangre no va a ser afectada, ¿sí? Sino que realmente se va a conocer el nivel de azúcar en la sangre si está normal. Pero entonces una persona ha comido, por ejemplo, vengo a un examen de sangre y resulta que hace una hora se tomó un vaso de agua panela, eso es dulce. Claro, entonces el nivel de azúcar se le va a disparar. Entonces la persona, el médico puede hacer un mal diagnóstico y decir, uy, tiene diabetes. No, no es que tenga diabetes, lo que pasa es que como tomó un vaso de agua panela, pues claro, el nivel de azúcar se le subió. En cambio, si van a ayunas y tiene el azúcar alta comparado con un valor estándar que tienen ellos, ahí sí puede decir que hay problemas de diabetes, porque están ayunas y aún así el nivel de azúcar es alta. Listo, séptima. Juan Sebastián. Juan Sebastián Perdomo. Juan Sebastián. Bueno, vamos a colocar fallas de una vez porque no me responden y porque no está en clase. Juan Sebastián Perdomo. ¿Quién quiere leer entonces? Yo. Listo, Daniela, hágale. Gracias. Una persona ingiere un almuerzo rico en proteínas y lípidos, pero sin carbohidratos. 3 horas después de almorzar asiste a su entrenamiento de fútbol. Considerando la información obtenida en las preguntas anteriores, puede pensarse que en esta persona A, los niveles de insulina aumentan antes de almorzar porque de esta manera puede almacenar la glucosa de la comida anterior, que luego será necesaria para el entrenamiento.
B. Los niveles de glucagón aumentan al almorzar para permitir que los carbohidratos se liberen y de esta forma la persona obtiene la energía que necesitará para entrenar 3 horas más tarde. C. Al comenzar el entrenamiento, los niveles de glucagón aumentarán para permitir que la energía almacenada en los tejidos puedan ser liberada. D. Los niveles de insulina se elevan al comenzar el entrenamiento para estimular la producción de energía almacenada. ¿Qué respuesta cree que? Diría que la C. Al comenzar el entrenamiento, los niveles de glucagón aumentarán para permitir que la energía almacenada en los tejidos pueda acelerar. Eso, muy bien. Esa es la función del glucagón. El glucagón lo que hace, mientras una libera, o sea, la una regula, ¿sí? Y disminuye la cantidad de azúcar, la otra almacena. ¿Para qué almacena? Pues cuando la persona necesita, libera esa energía. Es como que reserva, Uh-huh. hacer reservas. Y si ve que el enunciado nos hablaba acerca de los tejidos, por aquí al mencionar la palabra tejido, mire. O sea, la respuesta es más específica, mire. ¿Dónde sabe que hablaba acerca de los tejidos? Mientras una de ellas, mírelo acá, ¿sí? Mientras una de ellas estimula el almacenamiento de la glucosa en los tejidos, la otra promueve su movilización. ¿Quién estimula el almacenamiento? El glucagón. ¿Quién promueve su movilización? La insulina. O sea que la insulina es una especie de como energía. Sí, la insulina es una hormona que lo que hace es, o sea, para poder ser guardada, el azúcar almacenada necesita movilizarse. ¿Y quién la moviliza? La insulina. ¿Sí? Digamos que usted en su casa, usted en su casa es la encargada de recibir mercados y guardarlos para entregárselo a las personas que lo necesiten. Pero usted va a decir, bueno, pero ¿quién me los trae? ¿Quién los recoge? Ah, entonces eso lo hace la insulina. Recoge todos los mercados y los deja en su casa. Y usted es la encargada de entregarlos. Ay, fulano de tal necesita, Fran, los entrega, ¿sí? Eso hace las hormonas. Cuando usted consume alimentos, el nivel de glucosa se dispara. El glucagón que empieza a almacenar, recoge, almacena. Pero él almacena... La reserva. Ajá, la reserva, pero la insulina es la encargada de llevárselo, ¿sí? Solamente lo que hace el glucagón es reservarlo y almacenarlo, Ya. pero quien lo transporta es la insulina. Listo, entonces la respuesta, ¿cuál fue? La C, me dijo. La C. Sí, séptima la C, listo. Octava. Octava, Luisa. Octava. De acuerdo con toda esa información, usted podría suponer que A. El antígeno A es más peligroso para el organismo que el antígeno B y por eso genera una segunda respuesta más fuerte. B. Entre más tiempo ocurra desde la inyección del antígeno, mayor debería ser el número de clones de células inmunitarias producidas. C. El antígeno B no provocó la clonación de las células inmunitarias como sí ocurrió con el antígeno A. D. La segunda respuesta del organismo al antígeno A, persistencia en el tiempo de algunos clones de células inmunitarias anti-A. Ah, pero ¿sabe? Yo sí decía, pero ¿cuál información? Es que la bajé mucho. Esta, Luisa. Luisa, de acá. Dice, el sistema inmune de los vertebrados. Ok. Conteste las preguntas 8 y 9 de acuerdo con la siguiente información. La presencia de antígenos, cuerpos extraños que logren
entrar al organismo. Estas células inmunitarias denominadas B o T poseen una alta diversidad de proteínas en sus membranas que les permiten reconocer los antígenos. Cuando alguna de estas células reconoce un antígeno, esta célula experimenta un proceso denominado selección clonal, es decir, se divide por mitosis y produce un gran número de células genéticamente iguales. En un experimento se inyecta a un ratón dos antígenos en momentos diferentes y se observa la respuesta inmune mostrada en la siguiente gráfica. Eso, así. Aquí está la gráfica. Entonces, aquí tenemos, cuando usted ve en una gráfica, deben observar dos cosas, lo que le dice acá en X y lo que le dice acá en Y. ¿Qué me dice en X? Número de células inmunitarias. ¿Qué me dice, perdón, qué me dice en Y? Número de células inmunitarias. ¿Qué me dice en X? Tiempo en días. Entonces, le inyectan a una par de ratones, a un ratón dos antígenos, ¿cierto? Antígeno A, y aquí está el antígeno AB, A y B. Tenemos que las rayitas dice células inmunitarias anti-A y la otra son células inmunitarias anti-B. Vemos que las células inmunitarias anti-B, que son estas, se activaron fue en el momento en que se inyectó los antígenos A y B. Cuando se le inyectó el antígeno A, no hubo producción de células inmunitarias, ¿sí ve? ¿Sí ve que no hubo nada? Solamente se disparó para acá. De acuerdo con la siguiente información, usted podría suponer que, ahora sí, ¿cuál respuesta creen que sea? Dice, el antígeno A es más peligroso para el organismo que el antígeno B y por eso tendrá una segunda respuesta más fuerte. ¿El antígeno A es más peligroso? ¿Sí? ¿Entonces qué dicen? Empezamos a descartar. ¿Rosela? No, ¿sí o no? Que no hay, mire. La B. Entre más tiempo ocurra desde la inyección del antígeno, mayor debería ser el número de clones células inmunitarias producidas. No. La B no. Creo qué? que es la de profe. Sí, respuesta a la D. Bien. Novena. Vamos a darle porque ya nos quedan como 3 minutos. Según la gráfica inicial, la forma en que respondería el sistema inmune ante una nueva inoculación con los antígenos A y B sería... La C. La C. No. No es la C. La B, profe, creo que es la B. Tampoco es la B. Quedan dos. La C. La C ya le dije que no es. La A. Tampoco. No, no le he pegado ninguna. La D. La D. D. Ay. Décima y última. Las plantas, al igual que los animales, pueden adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Un investigador observa dos plantas A y B de la misma especie que viven en áreas cuyas condiciones ambientales son diferentes. En la tabla se resumen las observaciones que el investigador realizó. Entonces, planta A, planta B. Profundidad de la raíz, color de las hojas, verde oscuro, verde. Profundidad de las raíces, muy profunda, poco profunda. Posición de los estómagos hundidos, superficiales. Densidad de los pelos en la planta alta, baja. Gracias a la información obtenida en varias investigaciones, se sabe que la profundidad de las raíces, la posición de los estomas y la densidad de los pelos en las plantas son características que para esta especie varían como respuesta a las condiciones climáticas. Con respecto al color de las hojas, se cree que este no varía como respuesta a las condiciones ambientales, es decir, plantas de hojas verdes tendrán descendencia de hojas verdes en cualquier ambiente. Para comparar esta hipótesis, el investigador puede hacer varias cosas. Primero, lograr líneas puras de cada una de las clases A y B para cruzarlas. Miren, estas leyes de Mendel. Segundo, realizar cruces con material colectado en el campo sin establecer líneas puras. Tercero, realizar los cruces en condiciones ambientales controladas.
Y cuarto, realizar los cruces en ambas condiciones ambientales. De esta opción usted pensaría que la combinación más adecuada sería 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3, 2 y 4. 1 y 4. Profe, ¿cuál era la 9? 1 y 4. O sea, ¿respuesta cuál? La B. Listo, muy bien, esa es la respuesta, la B. Cuénteme, Profe, ¿cuál era la 9? la 9, esta, mírela. Es la D, la de la 9, la D. Ajá. Y aquí es la B. Claro, 1 y 4, realizar líneas puras de cada, lograr líneas puras de cada una de las clases A y B para cruzarlas, debe haber un cruce. Y la 4, realizar los cruces en ambas condiciones ambientales. Profe, la primera creo que era la A, es que no recuerdo por lo que entré y ya se estaba dictando. Ya como que tampoco me acuerdo cuál fue la respuesta. Sí, verde, verde. Listo, voy a volver a tomar asistencia. Santiago Campo. Pero voy a llamar a la lista acá, mejor dicho. ¿Axel está? Presente, profesor. Dímelo, Axel. Sí, señor. Ah, listo. Brian. Presente. Daniela. Presente. Listo. Carol. Me escriba en el chat. Me dice si Carol escribe en el chat, más por favor. Lisa. Presente. María Valentina. Presente. Santiago Andrés Ocampo. Santiago. ¿Dónde está? Sergio. Presente. Judy. Presente. A todos, ¿no? Santiago no me contestó. Carol contestó. Profe, que Carlos no le sirve el micrófono. Tampoco le sirve el chat. Sí, pero pues el celular de ella como que se bloquea cuando está en una llamada. Juan Sebastián tampoco respondió, ¿no? Listo, jóvenes. Eso era todo. Cualquier cosa, pues, duda, inquietud, me escriben, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Bueno, bueno.